Bueno, hola, buenas tardes. Creo que ya estamos todos los que estaban. Vamos a dar inicio a nuestra charla de artista. Tenemos como invitada especial a Adela Goldbar, de quien estoy muy feliz que haya podido acompañarnos hoy, presentarnos y compartir su práctica. Y bueno, ella es una artista, educadora y académica interdisciplinaria que cree en el potencial del arte para generar pensamiento crítico y transformación social. Es profesora de tiempo completo en la Escuela de Diseño de Rhode Island y actualmente cursa un doctorado en Humanidades en la Universidad de Concordia en Montreal. Es parte del Sistema Nacional de las Artes y vive y trabaja entre Estados Unidos, Canadá y México. Con su trabajo artístico investiga cómo la destrucción puede convertirse en declaración, en metáfora, memoria y resistencia, y plantea una poética de la violencia, una práctica artística que, aludiendo a Frantz Fanon, reivindica la violencia y la destrucción como herramientas estéticas de resistencia al poder. A partir de la puesta en escena y del trabajo artístico colaborativo, busca visibilizar la memoria social disidente y cuestionar las políticas de la memoria, desafiando las narrativas hegemónicas. Bienvenida, Adela, te doy la palabra y pues feliz de tenerte. Muchas gracias Nuria por la invitación y muchas gracias a todos por estar aquí y gracias a la UTLA y a todo el equipo que organiza estas pláticas. Pues yo justamente a partir de presentarles un poco de mi trabajo y de hablar acerca de él, pues voy a tratar de explicar un poco todo eso que Nuria dijo en la presentación. Entonces, por favor, si hay en algún momento un glitch o algo, me avisan porque yo voy a compartir mi pantalla y a partir de ahí ya no los voy a ver. Entonces, cualquier cosa Antes me de que dicen. empieces, Adela, un Sí, favorcito a todo el público presente, si pudieran poner sus nombres para que cuando al final de la plática de Adela abramos el tiempo a las preguntas y respuestas, podamos saber quiénes están detrás de las pantallas. Les pido por favor que pongan su nombre. Muchísimas gracias. muchas gracias. Entonces, bueno, avísenme, se debe de estar viendo ya la portada del video. Y si en algún momento no corre el video o algo pasa, me avisan, por favor. Bueno. Destruir para recordar. Memoria, poder y arte. En mi práctica artística, investigo las posibilidades políticas y poéticas de la destrucción y la violencia, con especial interés en las prácticas tradicionales de creación y quema de efigies. A partir de la puesta en escena y del trabajo artístico colaborativo, busco visibilizar la memoria social disidente y desafiar las narrativas hegemónicas. También exploro cómo la destrucción puede convertirse en ritual, en declaración, en metáfora, en memoria y en acto de resistencia al poder. Mi práctica artística se nutre de la investigación de archivo y de campo y combina escultura, video, fotografía, sonido, texto, textiles tradicionales y pirotecnia, entre otras cosas. Desde hace unos años busco desarrollar una poética de la violencia, un proyecto de investigación-creación interdisciplinaria que propone que el potencial estético, ritual, colectivo y afectivo de la violencia, una vez arrancado del discurso dominante y colonizador, puede convertirse en una poderosa herramienta para la descolonización epistémica y la liberación. La Quemada es un sitio arqueológico en el estado de Zacatecas, considerado un enigma entre historiadores y arqueólogos. Algunos lo han identificado como el lugar del legendario Chicomostoc, donde se dice que los mexicas permanecieron durante 9 años durante su viaje al Anáhuac. Otros lo han asociado con un sitio ritual caxcano, con una fortaleza de Teotihuacán, un centro tarasco, un fuerte contra los intrusos chichimecas
o un puesto comercial tolteca. Los primeros investigadores notaron que la mayoría de las estructuras habían estado sujetas a incendios intensos, lo que según ellos sugirió que la ciudad había sido atacada e incendiada, de ahí que se le diera el nombre de la quemada. El Salón de las Columnas habría sido la estructura techada más grande de Mesoamérica cuando se completó en el siglo VIII y fue severamente dañada por el fuego. Sin embargo, más recientemente, el arqueólogo Humberto Medina, quien fue mi asesor para este proyecto, propuso la hipótesis de que no fueron pueblos enemigos los que provocaron el incendio que destruyó la ciudad, sino que fueron los propios pobladores quienes la destruyeron para desacralizar el sitio. El ritual de la quema fue necesario para dejar atrás lo que él considera una ciudad sagrada. Esta teoría examina más de cerca las tradiciones y culturas indígenas y se aleja de las nociones occidentales acerca de la guerra. Después del incendio, el sitio habría sido abandonado alrededor del año 900 o 1000 y tribus nómadas lo habrían usado esporádicamente. Hoy el Instituto Nacional de Arqueología e Historia administra el sitio arqueológico y conserva las arquitecturas que en otros tiempos se quemaron ritualmente. Como en todos los sitios arqueológicos del país, un pasado material visible y sólido, de piedra, alimenta el mito de una identidad nacional plural e incluyente para multitudes de turistas nacionales e internacionales que desean conocer más sobre la historia del país. En 2012, con el apoyo del No Museo, un museo sin fines de lucro en la ciudad de Zacatecas, y bajo la asesoría técnica de Roberto Romo, creamos La Quemada Pública, una réplica efímera del Salón de las Columnas de la Quemada que fue construida y destruida por un grupo en una acción colectiva y colaborativa, sin que ningún agente externo o institución pudiera imponer su uso o conservación. El grupo de trabajo, que estuvo integrado por estudiantes universitarios de la ciudad de Zacatecas, se transformó en un colectivo crítico al involucrarse en decisiones sobre su labor y producción. Las 5 columnas en escala real fueron construidas utilizando cajas de cartón reutilizadas en una de las plazas principales de la ciudad de Zacatecas y fueron quemadas recreando la destrucción ritual del Salón de las Columnas que tuvo lugar hace más de 7 siglos. Nos llevó 3 días completos de trabajo construirlas y solo unos minutos destruirlas. En esta acción colectiva destruimos simbólicamente el pasado material. De esta manera, el sitio arqueológico fue nuevamente desacralizado, esta vez del aura institucional de preservación arqueológica y control de la historia nacional. De esta manera, este proyecto aborda las políticas de conservación de sitios arqueológicos y la construcción de narrativas oficiales. Reflexiona sobre cómo las ruinas se conservan y reconstruyen como artefactos de cohesión social, exaltando un pasado común para mantener una frágil unidad nacional, sobre cómo se contempla, admira y duplica el pasado en postales y souvenirs, sobre cómo nos convertimos en turistas no críticos de nuestro propio pasado y sobre cómo la conservación se convierte en un ejercicio de poder y una herramienta de opresión. Ese mismo año, 2012, llevé a cabo otro proyecto que también buscaba generar una arqueología de la construcción de la historia oficial y de las narrativas hegemónicas, pero a través de sucesos más recientes. Con ayuda de artesanos del municipio de Melchor Ocampo, específicamente la familia Payares, en el Estado de México, diseñamos y construimos una serie de esculturas efímeras de Periódico y Carrizo que reconstruyeron aviones y helicópteros del gobierno y ejército mexicano involucrados en accidentes aéreos acaecidos en los últimos 10 años. Estas maquetas en escala real, una especie de piñatas gigantes con alma de carrizo, están basadas en fotografías de prensa. Las intervenciones de paisaje que se llevaron a cabo con dichas estructuras también siguieron las fotografías de prensa y fueron documentadas con una cámara análoga de gran formato. Las impresiones fotográficas en gran escala permiten ver los detalles de las esculturas y descubren su materialidad, enfatizando la extrañeza y fragilidad de las aeronaves y, por extensión, la precariedad del gobierno y del sistema político que representan. El proyecto recibe el nombre de la Isla de la Fantasía, en clara referencia a la serie de televisión estadounidense que se emitió originalmente en los años 70 y 80. Al comienzo de cada capítulo, como algunos recordarán, Tatú miraba al cielo y gritaba el avión, y luego daba la bienvenida a los afortunados invitados a la isla, donde podían cumplir sus fantasías y deseos con la ayuda del señor Rourke y su equipo. Luis Orozco, curador de la exposición en el Poliforum Siqueiros, donde se presentó este proyecto, plantea, y cito, aquella serie estaba plagada de elementos que los mexicanos adoramos desde tiempos inmemoriales. Por ejemplo, su contenido fantástico representado por el sueño realizado de cada visitante a la mentada isla. El mismo sueño que se vio cristalizado por el protagonista Ricardo Montalbán,
uno de los primeros mexicanos que la hizo en Hollywood. Y agrega, en México vivimos una cruda realidad con un montón de atenuantes, mediáticos, gastronómicos y climáticos. Nuestra propia isla de la fantasía nos tiene ya con tortícolis ancestral de tanto esperar aviones. Fin de cita. Este proyecto representó mi primer acercamiento a las técnicas artesanales de elaboración de fijes, que son sumamente populares en el centro y sur del país. De Melchor Ocampo me desplacé a Tultepec, el municipio vecino, para elaborar un año después una pieza comisionada por la Exposición Internacional Visible Invisibilización, con la cual inició mi investigación acerca de las quemas de Judas y Toritos. Esto es un poco del making of de esas fotografías. El 21 de septiembre de 2005, después de un cerco informativo de varias horas, se dio a conocer que el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, en el que viajaba Ramón Martín Huerta, junto con 8 personas más, entre ellas José Antonio Bernal, tercer visitador de la CNDH, se había accidentado en San Miguel Mimiapan, Estado de México, en su trayecto del Campo Marte al Penal de Alta Seguridad La Palma, en donde el secretario de Seguridad Pública pondría en operación la nueva Fuerza de Seguridad Penitenciaria. El confuso manejo de la información durante las 7 horas posteriores a la desaparición del helicóptero donde se transportaba el íntimo amigo del presidente Vicente Fox hicieron que la sospecha invadiera las comunicaciones realizadas por las instancias de gobierno. Hablaban de las supuestas condiciones meteorológicas desfavorables, que sin embargo no afectaron al segundo helicóptero, que también viajaba a La Palma, detrás del de Martín Huerta. Hablaban de la ausencia de una caja negra en el helicóptero, de la tardanza en recuperar los cuerpos y en comunicar los decesos, de la negativa para realizar las necropsias correspondientes, de la rapidez con la que se dictaminó que se había tratado de un accidente, de la versión de un atentado perpetrado por Ociel Cárdenas Guillén, preso en La Palma, de los rumores sobre la supuesta denuncia incómoda que el secretario de Seguridad Pública había hecho de los negocios turbios de los hijos de la esposa del presidente Fox. Con ayuda de maestros artesanos del municipio de Tultepec, en el Estado de México, se llevó a cabo la reconstrucción artesanal en escala 1:1 de este helicóptero donde viajaba Ramón Martín Huerta. Esta réplica, fabricada con carrizo, madera, bolsas de papel, engrudo y pintura vinílica, se construyó en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, en el estado de Querétaro, donde posteriormente se llevó a cabo una quema pública de la aeronave con una doble finalidad. Uno, generar una reconstrucción de los hechos con el objetivo de visualizar la vulnerabilidad y fragilidad del sistema. Y dos, efectuar una destrucción simbólica con claras referencias a las fiestas populares de quema de Judas, tradición arraigada en diferentes comunidades del centro y sur del país, cuya finalidad es acabar, exorcizar o quemar al mal encarnado por las figuras alegóricas de carrizo y papel que se construyen para ser destruidas. En este caso, el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública y los rumores, sospechas y daños encarnados por el mismo. A partir de la reconstrucción y la puesta en escena, los confusos hechos ocurridos el 21 de septiembre de 2005 se insertan en un terreno ambiguo entre realidad y ficción que hace referencia a la manera de vivir, narrar y recordar los acontecimientos políticos y sociales en México. Entre 2013 y 2015 desarrollé el proyecto para alegorías, el cual culminó en una videoinstalación en Casa del Lago en 2015 en una exposición curada por Víctor Palacios. Para alegorías buscaba la desarticulación de eventos donde la violencia, la protesta, la disidencia o la represión hicieron la nota del periódico, utilizando la misma materialidad de los medios como materia prima, es decir, periódico convertido en papel maché, para propiciar una crítica del discurso oficial hegemónico en torno a la violencia y la criminalización de la resistencia, para evidenciar el carácter corrupto del recuento de los hechos, así como la fragilidad y decadencia del sistema político al que respondían. En este proyecto me interesaba, entre otras cosas, apuntar la inestabilidad del discurso generado por la prensa como aparato ideológico, donde abundan significantes vacíos de significados, superficiales, manipuladores, estereotipados y faltos de análisis. Palabras como vandalismo, accidente, anarquista, ataque terrorista, atentado y un largo etcétera, que parecen intercambiables en las notas de periódico en las que la violencia del crimen organizado es minimizada, mientras la resistencia y la protesta social son criminalizadas por violentas. Esta desproporción mediática responde claramente a la lógica del duopolio de la violencia, donde ésta es legítima no solo del Estado, sino también de otros grupos de interés como el crimen organizado.
El crítico e investigador Iván Ruiz identifica una poética política de la combustión en mi trabajo. Una poética política donde la perplejidad, la precariedad y el carácter hechizo de las esculturas y las explosiones pirotécnicas son un gesto irónico, herramientas que se conjugan para apuntar la vulnerabilidad de las fuerzas motrices del capitalismo. Por ejemplo, el video Lobo que presenté al inicio de esta plática surge de una conferencia de prensa de principios de noviembre de 2010 en la que Gabriel López, el presidente de Ford Company en México, informó que las ventas de la Pickup Lobo, la camioneta más vendida durante 30 años consecutivos en Estados Unidos, habían caído drásticamente en México por la asociación del vehículo con el imaginario narco, específicamente con los sicarios de los cárteles de la droga. López no solo denunció este lamentable hecho, sino que también ofreció detalles explícitos de por qué la Lobo había sido estigmatizada bajo la bandera del narcotráfico. Y cito, es un vehículo altamente demandado para cometer actos de delincuencia por su tamaño y su robustez, porque facilita el ingreso con armas largas con hasta 4 o 5 integrantes, dijo López en conferencia. Hay mucho espacio dentro de la cabina de una pick-up para poner más fusiles. Fin de cita. En mi video, según nos dice Iván Ruiz, y cito, en lugar de proponer una postura crítica directa, Lobo avanza sobre el terreno de la incertidumbre, al generar un microrrelato simbólico sobre la extinción de la maldad encarnada en el narcotráfico. En el transcurso de la narración cinematográfica, la camioneta se transfigura en una instancia simbólica de la tradición pagana mediante la cual se purga el mal. De esta forma, Goldbart construye un discurso enrarecido, no solo con respecto al discurso que asocia la pick-up con el imaginario narco, sino también sobre las prácticas rituales seculares en torno a la destrucción del mal. Fin de cita. La anulación del componente ritual festivo produce otra mediación entre lo sensible y lo inteligible, la cual surge de una imagen que rehúye su naturaleza de índice solo para dar mayor gravedad a su vínculo con la realidad. En el reconstruir se da el repensar, dos acciones estimuladas por la imaginación que precisamente la violencia ha querido aniquilar de raíz. La destrucción ritual es un medio muy poderoso para generar conocimiento colectivo a partir de una experiencia estética desobediente. Las acciones, los videos y las fotografías del proyecto para alegorías, así como de muchos de mis proyectos más recientes, como trataré de explicar más adelante, encuentran su potencia estética en la búsqueda de una reacción, una sensibilidad, una afectación que a su vez implique un trabajo de orden reflexivo al contar con un contexto crítico como guía. Se busca una articulación del pensamiento crítico con la afectación estética, una experiencia que a partir de su carácter violento visibilice y deslegitime la violencia estructural, sistémica e ideológica implicada en los eventos que se recrean y en su retórica. Esto es a lo que yo llamo poética de la violencia, un trabajo interdisciplinario que desde la estética busca revertir las narrativas hegemónicas en torno a la violencia, deslegitimar al duopolio de la violencia, deslegitimar al duopolio de la violencia y plantear en cambio, siguiendo a Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra y a Jean-Paul Sartre en su prólogo al mismo libro, y cito, que la violencia, como la lanza de Aquiles, puede cicatrizar las heridas que ha infligido y que la descolonización es siempre un evento violento. Fin de cita. La poética de la violencia plantea que el poder estético, ritual, colectivo, afectivo de la violencia, una vez arrancado del discurso dominante y colonizador, puede convertirse en poderosa herramienta de descolonización y liberación. El 11 de abril del 2019, el barrio mexicano de Little Village, en la ciudad de Chicago, mejor conocido por su nombre en español como La Villita, amaneció cubierto de polvo tóxico. La vieja chimenea de la extinta central eléctrica a base de carbón de Crawford fue demolida por la empresa Gilco, a pesar de la oposición de grupos medioambientalistas y de vecinos, y a pocas semanas de que se declarara la emergencia sanitaria por la pandemia por COVID-19. El único aviso que se le dio a los vecinos antes de la demolición fue a través de una carta descuidadamente depositada a la entrada de sus casas, atorado entre las rejas y puertas. Mientras tanto, el Departamento de Transporte de Chicago emitió una notificación sobre el cierre de calles menos de 24 horas antes de la acción. Recibimos más notificaciones con la limpieza de calles, expresó ante medios de comunicación Loki Camargo, residente de La Villita y miembro del grupo vecinal Mi Villita. Pero las cosas no salieron como Gilco lo había planeado. La mitigación no fue efectiva y una nube de humo tóxico y espeso
se elevó desde la mañana del 11 de abril, cubriendo de manera violenta, en medio de la pandemia y durante horas, las calles de la villita. La indignación ante los hechos no se dejó esperar. ¿Cómo era posible que en medio de una pandemia relacionada con una grave enfermedad respiratoria se permitiera la detonación con dinamita de una estructura con contenido de asbesto y la propagación de polvo tóxico? ¿Cómo es que no se le había informado a la comunidad con tiempo suficiente para tomar las medidas de precaución necesarias? ¿Cómo es que el gobierno de la ciudad de Chicago había extendido los permisos para una acción de este tipo? Para entender a profundidad las implicaciones racistas de estos hechos nefastos, es necesario remontarnos más de una década atrás. Tras 12 años de protestas y gestión de grupos de vecinos y medioambientalistas, en 2012 se forzó la clausura de las plantas de Crawford, la fábrica de nubes, como inocentemente le llamaban los niños del barrio, y de su gemela, la planta Fisk, ubicada en el célebre barrio mexicano de Pilsen, colindante con la Villita. Esta tremenda victoria representó un ejemplo contundente del poder comunitario y la necesidad de organización ante el embate de las grandes empresas y el auspicio de los gobiernos. Con el cierre de las plantas Crawford y Fisk, consideradas una maravilla de la ingeniería del mundo moderno después de su finalización en 1926, Chicago finalmente dejó de ser la única ciudad grande de Estados Unidos con plantas de carbón operando en su territorio. Activistas y medioambientalistas de Pilsen y de la Villita atribuyeron durante años la negación del cierre de estas plantas de carbón al hecho de que se encontraban ubicadas en el corazón de comunidades latinas, mexicanas casi en su totalidad, de clase trabajadora. De acuerdo a las organizaciones comunitarias, las plantas ilustran el racismo ambiental imperante en la ciudad de Chicago y en el país. Edith Tovar, residente de la Villita y organizadora comunitaria, tras la demolición de la chimenea, habló ante medios de comunicación y cito, de cómo la raza juega un papel importante en por qué ocurren estas injusticias en las comunidades de color. La Villita es una comunidad predominantemente mexicana, mexicoamericana y con estatus migratorio mixto. Tenemos limitados los espacios verdes y recreativos. El 44% de nuestra comunidad está destinada a la industria y a multifamiliares. No hay forma de que esto se hubiera permitido en un vecindario más afluente. Chicago tiene una profunda historia de segregación y es triste que los problemas medioambientales tienen esta capa de racismo y violencia estructural. Fin de cita. Ese mismo 11 de abril, en el que fue demolida la chimenea, estaba agendada en la Villita Park la obra de teatro pirotécnica titulada El Juicio Final. Esta puesta en escena sería la culminación del proyecto artístico del mismo nombre que desde hace más de un año venía yo desarrollando en colaboración con residentes y organizaciones de la Villita bajo el auspicio de Gallery 400 de la Universidad de Illinois en Chicago. Irónicamente, el performance incluiría la destrucción alegórica con pirotecnia de una efigie de la chimenea de la planta de carbón Crawford. El evento tuvo que ser pospuesto debido a la pandemia, pero quedará como presagio funesto de la demolición real de la chimenea. El juicio final toma su nombre de la primera obra de teatro occidental representada en el México actual, escrita por Fray Andrés de Olmos en el siglo XVI en náhuatl como herramienta de conquista espiritual. Cuando los míticos 12 sacerdotes franciscanos llegaron a Tenochtitlán, capital del Imperio Mexica en 1524, su misión era convertir a los pueblos indígenas al catolicismo. La conquista territorial incluía la dominación ideológica y cultural, la violencia epistémica, la colonialidad del saber ejercida por los sacerdotes es comparable a la violencia física de los conquistadores. Después de observar los aspectos performáticos de los rituales, festividades y celebraciones indígenas, que generalmente incluían cantos y bailes al aire libre, los sacerdotes franciscanos desarrollaron tecnologías masivas de opresión. Voy a pausar un poco. Perdón. Desarrollaron tecnologías masivas de opresión que imitaban la dinámica de esos rituales. Con el fin de difundir la doctrina cristiana de una manera más eficaz, crearon capillas al aire libre para realizar misas multitudinarias, así como un teatro de evangelización que también se representó en esas capillas abiertas. Este teatro masivo al aire libre recurrió a la intimidación estética y a la utilización del cuerpo para atemorizar. Fue escrito en náhuatl, la lengua mexica, y representado por los propios mexicas, quienes debieron sufrir diversos castigos en el escenario por sus pecados ficticios y reales. Este teatro incluía música, coros, escenografía, plataformas ocultas, tramoya y, a manera de efectos especiales, pólvora y fuegos artificiales. El teatro de evangelización introdujo la pirotecnia para asustar y adoctrinar a las poblaciones indígenas y es el primer uso documentado de la misma en el continente.
castigo disfrazado de espectáculo violento. Sin embargo, tras su introducción hace más de 400 años, la violencia intrínseca de los efectos pirotécnicos se ha integrado a tradiciones populares festivas de México y otras partes de América Latina a manera de catarsis, purga, celebración e incluso crítica y protesta, lo que revela cómo las herramientas violentas del opresor han sido subvertidas por poblaciones indígenas y mestizas. Ejemplos son las quemas de toritos y la quema de Judas, espectáculos populares generalmente autogestionados que acuden a la creación y destrucción violenta de efigies de papel maché. Las fallas en Valencia, cuyo origen se puede trazar también hasta el siglo XVI, son una influencia indiscutible en las tradiciones de la quema de Judas en América. En Valencia, cada marzo y durante varios días, se crean y queman decenas de monumentos satíricos o ninots, se truena pólvora en las calles y se detonan fuegos artificiales en eventos multitudinarios y festivos que ponen especial atención en la crítica burlona hacia los funcionarios del gobierno en turno. Pero las tradicionales quemas de Judas y otras efigies en el centro y sur de México han desarrollado su propia estética, muy diferente de la estética europea más acabada y perfeccionista, y por supuesto responden a problemas y preocupaciones locales específicas. Los Judas fueron originalmente nombrados en referencia a Judas Iscariote, el arquetípico traidor católico al que se retrataba como diablo con cuernos y cola. Con el tiempo, el ritual de la quema de Judas se transformó en comentario político caracterizado por la destrucción pública y catártica de políticos malvados y otras figuras públicas. En la actualidad, estas tradiciones ayudan a procesar en colectivo el complejo y violento panorama sociopolítico de México. Estas destrucciones rituales y colectivas poseen fuertes componentes políticos y poéticos, alegorías transfiguradas en herramientas para la preservación de la memoria colectiva, protestas con el potencial de generar pensamiento crítico. Lucía, la protagonista del juicio final, la obra de teatro pirotécnico planeada para el 11 de abril del 2020 y filmada sin público en diciembre del mismo año, es una activista comunitaria de la Villita, indocumentada, originaria del estado de Michoacán. En la obra de teatro original, en cambio, la protagonista, también llamada Lucía, en clara referencia a Lucifer, es una pecadora castigada por no respetar el 10º mandamiento y es llevada al infierno el día del juicio final. Sus pendientes explotan y una serpiente de fuego se arrastra por su pecho mientras el infierno arde en el escenario. La nueva obra de teatro, haciendo uso de las herramientas rebeldes de las quemas de Judas y Toritos, pretende retomar el carácter espectacular del teatro de evangelización español, subvirtiendo su espíritu moralizante y colonizador para transformar el castigo y el sometimiento en acción crítica. El guión de la nueva obra de teatro gira en torno a 3 ejes: gentrificación, justicia ambiental y migración. En cada uno de los actos se narran, recrean y ficcionalizan historias recientes del barrio, provenientes de mis conversaciones con miembros de la comunidad, así como de los talleres de arte facilitados en colaboración con artistas locales en escuelas y centros comunitarios. En estos talleres se elaboraron maquetas de papel maché que sirvieron de modelo para la creación de muchas de las estructuras efímeras para la escenografía. Estas efigies se construyeron en colaboración con el colectivo Artsumex, cuyos miembros viajaron a Chicago desde Tultepec, la capital de la pirotecnia en el Estado de México. El primer acto entrelaza las protestas comunitarias contra una cafetería recientemente inaugurada en La Villita y rechazada por la comunidad por sus prácticas gentrificadoras, con las protestas contra el desalojo de un grupo de familias ocasionado por el alza de las rentas, producto también de la gentrificación. Hacia el final del acto, dos Judas, empresarios blancos, uno de ellos de pelo naranja, explotan en una venganza simbólica de la comunidad, la cual es auxiliada por espíritus ancestrales que toman la forma de música purépecha tradicional. Acompañadas por pirámides pirotécnicas y la voz de Lucía declamando fragmentos en náhuatl de la obra de teatro original. El segundo acto ocurre en el Discount Mall, un bazar icónico de los comercios mexicanos de la Villita y que durante la pandemia fue vendido a un grupo inmobiliario con la finalidad de modernizarlo, lo que significará arrancarle su identidad y rol dentro de la comunidad mexicana, a cambio del beneficio económico de unos cuantos. Es decir, un ejemplo claro de la capitalización del desastre, como lo expresa Naomi Klein. En este acto se relatan y ficcionalizan los hechos de 2007,
cuando ICE, Immigration and Customs Enforcement, llevó a cabo una redada en el bazar para detener una supuesta banda de falsificadores de documentos. En el tercer acto es en el que aparece la chimenea de la planta de carbón Crawford, en una clara metonimia representando no solo la totalidad de la planta, sino todas las industrias que durante años han contaminado a la comunidad. Como finale, se plantea el contraataque de la comunidad a la policía migratoria. Un coche de ICE que encarna el mal, que debe purgarse, fue destruido con pirotecnia a manera de quema de Judas o Torito enfrente de la prisión de Cook County. Para el 6 de mayo de 2020, los latinos representaban el 37% de los casos de COVID-19 de Chicago y 25% de las muertes, lo que revela, según el mismo gobernador de Illinois, y cito, que décadas de inequidades institucionales y obstáculos para los miembros de nuestras comunidades latinas ahora se amplifican en esta pandemia. Fin de cita. El juicio final busca visibilizar y revelar la violencia sistémica y racista, contribuir a la descriminalización de la protesta, y a la desestructuración de las políticas de la memoria ejercidas por las estructuras de poder. Se configura como una especie de periodismo autogestivo y performático que al visibilizar, corrige las narrativas oficiales, tiende puentes entre comunidades dislocadas y vislumbra nuevos futuros. La destrucción ritual y violenta de las tradicionales quemas de efigies se transforma en una herramienta para recordar, reparar, reconciliar, reimaginar, reposeer y resistir. Como puede verse en esta presentación, muchos de los eventos que reproduzco en mi obra tienen que ver con luchas y levantamientos sociales que han sido silenciados o enterrados por las estructuras de poder. Me parece importante y necesario rescatarlos, reproducirlos y reinterpretarlos de manera crítica y colectiva. Muchos de estos sucesos se relacionan con bloqueos, quemas e incluso explosiones, estrategias de lucha que son generalmente demonizados, sancionados, apropiados y reprimidos por quienes ostentan el uso legítimo de la violencia a través de la mal llamada fuerza pública y también por el crimen organizado. En 2017, llevé a cabo una comisión por parte del Pomona College Museum of Art como parte de la exposición Prometheus 2017. Esta obra conllevó dos etapas: la construcción de estructuras de carrizo, madera, metal y periódico, que fueron exhibidas a manera de instalación en la galería, y la realización de un performance pirotécnico. Las estructuras para este performance fueron construidas en colaboración con Artsumex, el mismo colectivo de artesanos de Tultepec que mencioné anteriormente. El performance pirotécnico A World of Laughter, A World of Fears combinó fuegos artificiales, diseño sonoro y efectos de iluminación. La narrativa del evento se basó en el conflicto de la comunidad de Asunción Nochixtlán en Oaxaca. El 19 de junio de 2016, policías federales desalojaron a profesores y padres de familia que bloqueaban la carretera para protestar por las reformas educativas. Los manifestantes se defendieron con piedras y bazucas de fabricación casera y bloquearon la carretera con autobuses quemados. La policía respondió con latas de gas lacrimógeno, balas de goma y ametralladoras, lo que las autoridades posteriormente negaron. Según cifras oficiales, el enfrentamiento dejó al menos 8 muertos y 108 heridos. Los autobuses quemados en este enfrentamiento permanecieron intactos durante casi un año y se convirtieron en antimonumentos del enfrentamiento. Fueron utilizados por el sindicato de maestros para organizar un video promocional de su Guelaguetza magisterial, un evento alternativo a la celebración oficial e institucional de baile tradicional de la región que durante muchas décadas ha sido cooptada por el gobierno. En colaboración con la maestra artesana Marcela Ortega, de la comunidad de San Agustín Etla, en Oaxaca, ubicada a solo 70 kilómetros al sur de Nochixtlán, se crearon 6 textiles afelpados basados en imágenes de prensa y stills de video del conflicto y sus secuelas. Utilizando lana para capturar el fuego, estos textiles conmemoran los eventos en Nochixtlán
y la lucha de los maestros por mejores condiciones de trabajo, respeto y una vida digna. Hay dos cosas que de inicio me parecieron interesantes de la técnica de afelpado con agujas. Uno es el gesto violento de la aguja introduciéndose en el fieltro de manera incesante y dos, su materialidad a prueba de fuego. Para entretejer la lana de colores en el fieltro es necesario apuñalar la imagen con las agujas, gesto en particular interesante cuando se trata de la policía. Por otro lado, el fieltro de lana que se usa como base para el textil, al no ser inflamable, se convierte en una especie de frazada contra el fuego que, parafraseando a Joseph Beuys, sirve para proteger y preservar. Me interesó además experimentar con la técnica de afelpado para la creación de imágenes fotorrealistas, en claro contraste a las abstracciones o dibujos que se trabajan de manera regular en el taller de afelpado del Centro de las Artes de San Agustín Etla. Las primeras 4 piezas fueron elaboradas a partir de la reproducción o traducción de fotografías y las últimas 2 a partir de estilos de video. La yuxtaposición de una estética fotorrealista con las texturas, el calor y el volumen propio del afelpado y la lana permiten aproximarse a los sucesos retratados desde una sensorialidad distinta. En palabras de Beatriz Díaz de la revista Vidrio, y cito, una textura que abraza, con Z, y raspa al mismo tiempo, a mi entender, y que exige al espectador contemplar desde la distancia, mientras sus manos se urgen por tocar la superficie. Y agrega, en esta ocasión, puntualmente, la investigación de Goldberg se hace más poderosa, pues de la imagen impresa de las noticias de un evento donde la fuerza y la violencia de la policía usadas en contra de un grupo vulnerable se muestran desde una técnica de trabajo que es también fuerte y violenta. Fin de cita. Bueno, estas son las mismas imágenes. Vamos a pedirle a Dios que crucemos, pasemos bien, Diosito. Quita la migración, quita la maldad en el camino, que pasemos bien, Señor. Denos la oportunidad de llegar con nuestra familia a Estados Unidos, Señor. El Alberto es una comunidad ñañú regida por usos y costumbres, ubicada en el Gran Cañón del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo. Insertada en una región semidesértica, donde solo crecen maíz y maguey, la comunidad solía vivir en extrema pobreza y aislada, apenas sobreviviendo siglos de marginación y opresión, trabajando juntos, autoorganizándose y haciendo un buen uso de sus recursos. A partir de la década de los 80, era una práctica común que los adolescentes siguieran el sueño americano tan pronto como se graduaban de la escuela secundaria. Las familias se separaron y el Alberto se convirtió en un pueblo fantasma. Esta ola de migración trajo algo de dinero a la comunidad. Casas sin terminar que imitan la arquitectura estadounidense, pintan el cañón y automóviles con placas de Arizona y Nevada circulan por los estrechos caminos de tierra. Pero cada década cruzar la frontera se ha vuelto más caro y más peligroso, por lo que el Alberto tuvo que buscar nuevas formas de reactivar la economía local para evitar la migración y la desaparición del pueblo. Hace más de 2 décadas se fundó el Parque Ecoturístico y Comunitario Ecoalberto, el cual se convirtió en el camino de regreso para 2,000 comuneros del Alberto que habían emigrado a Estados Unidos. Como parte de las atracciones turísticas, además de cabañas, rapel, tirolesa y parque acuático, se creó la caminata nocturna, un recorrido por el cañón en el que los comuneros recrean el cruce de frontera. Esta recreación fue originalmente concebida por quienes habían presenciado y sufrido la creciente violencia de la frontera, con el objetivo de evitar que los miembros más jóvenes de la comunidad emigraran. Para los comuneros migrantes, narrar sus experiencias con palabras parecía imposible, debido a la incomunicabilidad de la violencia extrema que sufrieron cada vez que intentaron cruzar la frontera. Fue así que decidieron experimentar con la actuación y la encarnación. Durante la caminata nocturna, los migrantes, es decir, los turistas, son llevados violentamente, de noche y sin luces, a través del cañón, y su paisaje semidesértico, que según los que han cruzado la frontera, se asemeja mucho al paisaje de Arizona. La precaria arquitectura local se utiliza como escenario. Uniformes, armas y réplicas de patrullas fronterizas suman realismo a la experiencia. En este viaje épico, los migrantes son constantemente atacados, robados, amenazados por la migra, los narcos, los cholos, los rancheros o cowboys americanos al estilo Minuteman. Sin previo aviso, figuras aterradoras con máscaras y pistolas emergen de la oscuridad, detrás de los árboles, dentro de los túneles del alcantarillado. No hay guión.
Nada es escenificado sino encarnado. La realidad se suspende y asistimos a la derrota del poder, o mejor dicho, a la toma del poder al encarnar al opresor. La recreación como subversión de las políticas de la memoria, o en términos de Mikhail Bakhtin, presenciamos un sentido carnavalesco del mundo, donde las reglas del poder se suspenden para dar paso a una legítima poética de la violencia. Los hechos se recrean a partir de la memoria de los intérpretes, pero la perspectiva utilizada se invierte. El oprimido se convierte en opresor, subvirtiendo las relaciones de poder y empoderando a los oprimidos mediante el ejercicio de una violencia ficticia, pero muy real, en un espacio de suspensión y exceso. Cuando los migrantes ñañú interpretan a los agentes de la patrulla fronteriza, hablan en inglés y usan las palabras que los agentes usaron para reprimirlos, se produce la subversión. Los roles y reglas sociales se invierten y una narrativa nueva y empoderada emerge en este carnaval. El trauma colectivo y personal se aborda encarnando a los perpetradores, utilizando sus herramientas de opresión y su poder. Esta poderosa experiencia estética recurre al exceso y a la violencia para generar miedo y comunicar un mensaje anti-sueño americano a los participantes, conformando una curación radical y performática del trauma, que desarticula y rearticula las políticas de la memoria. Rin Shui es un documental experimental, sensorial y multicanal de la caminata nocturna que filmé en el 2019. Filmado en visión nocturna con 3 cámaras, el crew de filmación es la mayor parte del tiempo imperceptible y las cámaras desempeñan un papel ambiguo al cambiar constantemente la perspectiva y la cercanía a la acción. Para este video, sumando a la naturaleza ambigua del trabajo, los miembros de la comunidad también interpretan a los migrantes. A medida que avanza la narrativa, se vuelve más o menos claro que lo que se está documentando es en realidad una recreación. Stop, 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 don't move, don't run, stop. Put your hands up, put your hands up. Don't move. 45, 47. Everybody put your hands up. Central. No, English. Okay, where are you guys headed? Where are you guys doing in this desert? Okay, we'll take you guys up to the jail. En su libro Silencing the Past, Michel Robbe-Trouillot reflexiona sobre el acceso desigual a los medios para la producción de narrativas históricas, sobre cómo la historia es fruto del poder, o en términos de Peter Burke, sobre las políticas de la memoria, es decir, quién quiere que quién recuerde qué y por qué. También plantea que el pasado y el presente son inseparables y que para subvertir las políticas de la memoria es necesario romper los silencios del pasado en el presente. Romper los silencios implica arrebatar la escritura de la historia a los vencedores, pero también significa la desarticulación de las dicotomías vencedor-vencido, victimario-víctima. La historia no debe reescribirse desde la visión de los vencidos, haciendo referencia a León Portilla. Vocalizar los silencios tiene que implicar la desestructuración de las nociones que desempoderan a los silenciados. Como plantea Daniel Giglioli en su crítica a la víctima, se debe rechazar a la víctima como figura política desempoderada, pues la victimización es una estrategia de control y opresión. La visibilización de narrativas debe contener la visibilización de las estructuras de poder y las políticas de la memoria implicadas en los silencios. No basta ya con dar voz o escuchar, es necesario desarticular violentamente la retórica de los discursos y narrativas oficiales a partir de nuevas formas estéticas. La comunidad purépecha de Arantepacua, en el estado de Michoacán, en la región central de México, se encuentra en resistencia desde hace más de 500 años. Una comunidad en pie de lucha que siempre ha apoyado otras luchas sociales, una piedrita en el zapato del gobierno, al cual nunca le ha convenido la conciencia social. En los años 80, con Cuauhtémoc Cárdenas, hubo una identificación de los pueblos purépechas de la región con el izquierdismo, y eso le abrió la puerta a los partidos políticos y a la corrupción. La falta de apoyo y proyecto para las comunidades indígenas por parte del gobierno nos ha llevado a la marginación, y la falta de oportunidades y empleo en la comunidad han alentado la migración hacia Estados Unidos,
Me relatan los maestros normalistas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 9, Educación Indígena, Comuneros de Arantepacua, en una entrevista que les realicé el año pasado. Cito, pero el sueño americano ha costado vidas y además ha provocado la pérdida de identidad a partir de la aculturación. La comunalidad, uno de los pilares de la lucha de Arantepacua, se ha dejado de lado en busca del bienestar individual. Fin de cita. Los comuneros y normalistas creen en la defensa de su territorio, de su organización y determinación propias y autónomas basada en las prácticas ancestrales de sus abuelos tataqueris. Cito, esta lucha por el bienestar de la comunidad requiere de abrirle los ojos a la gente y despertar la conciencia social. La lucha por la justicia y el bien social es la lucha en contra del despojo, de la propiedad privada, del neoliberalismo. Fin de cita. En abril de 2017, esta pequeña comunidad de poco más de 2,000 habitantes fue atacada por la policía michoacana. A las 2:45 de la tarde, un operativo de miles de elementos, 300 de acuerdo a los medios de comunicación, toda la fuerza policíaca del estado de Michoacán se encaminó a Arantepacua. Se tocaron las campanas, lo que solo se hace cuando algo grave está pasando en el pueblo, es la llamada de emergencia. Cito, la policía no venía a dialogar, sino a generar un enfrentamiento. Llevaban rinocerontes blindados de guerra, gases lacrimógenos y decenas de pick-ups y camionetas, además de 3 helicópteros. Fin de cita. Entre los elementos policiales había también gente vestida de civil, armada. Se rumora que era gente que sacaron de la cárcel. La balacera duró entre 2 y 3 horas. Parecía una guerra. Las familias se tuvieron que esconder de la policía, que entraba casa por casa a saquear. Cito, la gente del pueblo se tuvo que defender con palos y piedras, correr al cerro, huir. A las 5:30 de la tarde hubo una incursión del ejército por el otro lado del pueblo, por la otra entrada. Venían por un tráiler rojo. Solo ese se llevaron. Y continuó citando. Sabemos que el gobierno está coludido con el crimen organizado. Creemos que ese tráiler traía algo ilícito, armas, droga, órganos, cuerpos. Fin de cita. Ese tráiler rojo era uno de los menos de 20 vehículos retenidos por comuneros de Arantepacua la tarde del día anterior a raíz de la detención en Morelia de 32 miembros de una comisión de diálogo con el gobierno, los cuales fueron traicionados por las autoridades a su salida de la ciudad. Los 32 comuneros habían viajado a Morelia a entregar un manifiesto en el contexto de una antigua disputa por los linderos de su territorio con la comunidad vecina de Capacuaro. Los comuneros que esperaban a la comisión retuvieron tráilers y autobuses a la altura de Aranza porque solo así nos escuchan. Años atrás, cuando apoyaban al movimiento magisterial en contra de las reformas educativas, llegaron a tener más de 30 vehículos retenidos y, sin embargo, en ningún momento ingresó un operativo de esa dimensión a rescatar los tráilers. Cito, ningún operativo contra el narco ha sido así de grande. ¿Cuál fue nuestro delito? ¿Ser indígenas? ¿Ser marginales? Nunca vamos a poder olvidar. Hay muchas secuelas del trauma psicológico. Fin de cita. En la tarde-noche del 5 de abril, la comunidad estaba desolada, pero igual se convocó a una reunión para reorganizarse y visitar a los 4 caídos. En ese momento, se acordó no permitir el regreso de la policía y, me dicen los maestros, cuidarnos entre nosotros mismos. Esa misma noche, se iniciaron las guardias entre comuneros. El 7 de abril se construyó una barricada a la entrada de la comunidad y el 8 de abril, a las 12:30 de la tarde, en un momento histórico, se funda la ronda comunitaria, la Cuaricha. Para los comuneros de Arantepacua, no basta con pedir justicia, no basta con esperar a que quienes ostentan y aplican la violencia sin ser castigados pidan perdón. La lucha por la autonomía, avivada por los hechos cruentos del 5 de abril, es una lucha sí por la libre determinación y por la justicia, pero también por los medios de producción de las narrativas históricas, en contra de los silencios y por una reestructuración de las políticas de la memoria. Las narrativas históricas no son exclusivamente racionales. Sus componentes sensoriales y afectivos son de carácter político. La estética de la narración de la historia colectiva es esencial en la configuración de una comunidad. La oralidad y la ritualidad, por ejemplo, son dispositivos identitarios y performáticos fundamentales en la lucha por la autodefinición y autonomía de los pueblos originarios. Esa lucha no es solo política y legal, sino también estética. Frente a la victimización, propongo desafiar el monopolio de la violencia
el uso exclusivo de la fuerza física por parte del Estado, ahora convertido en duopolio a través de su extensión al crimen organizado, utilizando la violencia dramática como estética decolonial. Según Walter Miñolo, la estética decolonial, y cito, ofrece una crítica radical a la estética moderna, posmoderna y altermoderna, y simultáneamente contribuye a visibilizar subjetividades decoloniales en la confluencia de prácticas populares de existencia, instalaciones artísticas, representaciones teatrales y musicales, literatura y poesía, escultura y otras artes visuales. Fin de cita. En mi trabajo, utilizo la violencia dramática y la destrucción para visibilizar, recordar y purgar, pero también para desvincular. Sostengo que cuando la violencia se separa del discurso dominante y colonizador, se puede desatar su potencial estético, ritual, colectivo y afectivo, desafiando las categorizaciones dicotómicas que conducen a la victimización y a la pérdida de agencia. La violencia dramática desafía las formas convencionales de las narraciones hegemónicas a través de la performatividad. Así se transita del relato a la recreación, de lo verbal a lo encarnado, desvinculándose de los modos canónicos y occidentales de narrar y recordar. Con la colaboración de Cueturis, cueteros en Purépecha, de la comunidad autónoma vecina de Cherán, en el verano de 2020 construimos un rinoceronte de carrizo y papel maché, que fue trasladado a Sarantepacua con la finalidad de quemarlo con pirotecnia para de manera alegórica recrear el ataque de la policía michoacana a la comunidad. El rinoceronte animal, elaborado en escala real, toma el lugar del rinoceronte blindado de la policía, siempre presente en las narraciones de los comuneros sobre el ataque. Esta efigie encarna al traidor y es una representación alegórica del mal que se abalanzó sobre la comunidad. El rinoceronte recorrió Arantepacua en una procesión acompañada con cohetes, como lo hacen las procesiones de toritos pirotécnicos antes de ser quemados, recreando el recorrido que el 5 de abril siguieron las más de 70 unidades de la policía michoacana que atacaron a la comunidad para después ser sacrificado en la plaza principal de Arantepacua. El rinoceronte llevaba efectos pirotécnicos que simulaban las torretas de la policía, expulsó fuego y chispas por ojos, boca y orejas, y aproximadamente 20 minutos después de iniciado el ritual de destrucción, estalló con ayuda de varias cargas de pólvora que fueron instaladas en su interior. Todo esto mientras 3 grupos de pireris locales, músicos tradicionales purépechas, tocaban las pirecuas, canciones tradicionales en purépecha que crearon para el proyecto. Como conclusión del performance, los cueturis cercenaron la cabeza del animal, la cual fue colgada como trofeo, acompañando al video que documenta la acción en el Centro Cultural Clavijero, como parte de la Bienal FEMSA, para la que este trabajo fue comisionado. La violencia estética de esta acción se pretende como purga y catarsis, pero sobre todo busca la subversión de las políticas de la memoria, el empoderamiento de los comuneros a través de la desarticulación de las dicotomías opresor-oprimido, víctima-victimario. Además de la quema del rinoceronte, el día de la acción se exhibieron en la Plaza Central y posteriormente también en el Centro Cultural Clavijero una serie de bordados elaborados por bordadoras de Arantepacua, siguiendo la tradición del punto de cruz que se utiliza para la elaboración de vestimentas tradicionales. Esta serie de bordados es una cronología de los hechos del 5 de abril que incluye antecedentes y consecuencias del conflicto, elaborada a partir de archivos fotográficos y en video de la misma comunidad, sobre todo el de Aguani Pascual, uno de los comuneros apresados el 4 de abril. Estas imágenes fueron doblemente generadas por la comunidad, a partir de un archivo propio, no de la prensa, no del gobierno, y bordadas por sus mismas integrantes. A pesar de sus orígenes coloniales, el bordado ha sido subvertido por muchas comunidades indígenas al convertirse en una herramienta para ocultar y preservar su cultura, tradiciones, identidad y narrativas. Un dispositivo para la descolonización epistémica, generalmente depositado en manos de las mujeres. Fotografías e imágenes fijas de videos tomados por miembros de la comunidad se convirtieron en imágenes táctiles pixeleadas, reinterpretadas por las bordadoras, que a través de su trabajo y afecto las transformaron en herramientas para recordar y resistir, contra el silencio y la represión, en artefactos palpitantes de la memoria colectiva. Las entrevistas realizadas a lo largo del proyecto con comuneros, maestros normalistas, concejales, bordadoras
y miembros de la Seguridad Comunal del Pueblo, o Cuaris, fueron reunidas cronológicamente en una pieza sonora que narra los hechos que dieron lugar al atentado, sus secuelas y sus consecuencias. Esta cascada de voces forma la base contextual de la instalación al proporcionar narrativas íntimas de primera mano y sin filtrar de los eventos. A partir del archivo comunal, los bordados también desarrollan una cronología que, además de ilustrar las narraciones orales, agrega capas táctiles, sagradas y críticas a los hechos representados. Como pudieron ver en el video, hay otros componentes escultóricos de la instalación, pero por ahora terminaré esta presentación con un fragmento de una de las pirecuas del proyecto. Estas composiciones agregan una capa afectiva a la estructura narrativa general de la instalación. Principalmente en purépecha, narran los hechos del 5 de abril, conmemoran la vida de las víctimas y elogian la fuerza y el espíritu de lucha de la comunidad. Al igual que los bordados, las pirecuas tienen una sacralidad ancestral que tiene el poder de incorporar los temas que se cantan a la cosmogonía histórica de las comunidades purépechas. La oralidad y la música se desvinculan de la creación jerárquica de la memoria y se relacionan con la producción comunitaria, ritual y afectiva de narrativas históricas. Y a manera de conclusión, la poética de la violencia propone una forma de agencia comunitaria radical y desobediente, en la que la puesta en escena legitima la violencia como experiencia estética, colectiva, crítica y disidente, arrancándola de la lógica del duopolio del Estado y el crimen organizado. En estas puestas en escena, los roles, las reglas y los objetos se subvierten a través de la encarnación, la recreación, la destrucción, el exceso, la catarsis, y tanto públicos como intérpretes se empoderan, reiterando a Frantz Fanon cuando plantea que la descolonización es siempre un evento violento. Muchas gracias. Y perdón, fue larguísimo eso. Muchísimas gracias, Adela, por mostrarnos todo hacia el proceso de esos primeros ensayos, de esas primeras piezas en Zacatecas hasta ahora. Se ve como todo el proceso, ¿no? De cómo se han vuelto cada vez producciones más complejas en términos tanto de investigación de la historia subversiva como de los procesos de recreación y de recreación de estos sucesos desde otras posturas que no son la de la historia oficial de los hechos, ¿no? Las historias que nos imponen desde el Estado o desde las narrativas dominantes, ¿no? Y bueno, ahora abrimos paso a la sección de preguntas y para ir calentando motores, bueno, a mí me toca como para que todo el mundo pierda la pena. Si hay alguien por ahí que quiere abrir, abrimos micrófono. Me parece que en el chat
bueno, están ya agradeciendo. Muchas gracias por compartir tu trabajo. Realmente quedé impresionada. Muchas felicidades. Me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que es el mejor aprendizaje que has adquirido al incluir a los artesanos en tus piezas? Pregunta Fátima. Híjole, la verdad es que son tantos los aprendizajes que en verdad no sé si pudiera yo decir uno solo, porque digo, evidentemente está todo el aprendizaje técnico, ¿no? Esa es una parte, ¿no? Que pues siempre los artesanos con los que he trabajado siempre han estado abiertos a enseñarme, ¿no? Parte de técnicas que además son muchas veces incluso ancestrales, ¿no? Y que ellos siguen la tradición, ¿no? De muchas generaciones. Pero creo que más allá de eso, pues por ejemplo, yo con los artesanos pirotécnicos he encontrado muchas similitudes, ¿no? En cómo vemos al arte efímero, ¿no? Cómo vemos, o sea, yo cuando yo, parte del trabajo que no les presenté tiene que ver con trabajo fotográfico con el que empecé yo hace muchos años, y que yo lo que siempre hacía eran esculturas efímeras para después ser fotografiadas y preservadas a partir de la cámara fotográfica. Y siempre me ha interesado el arte efímero, ¿no? En términos no creo en los objetos físicos que tienen que preservarse. Eso se puede ver también, por ejemplo, en el trabajo que les presenté de la quemada y la preservación arqueológica. Entonces, pues bueno, evidentemente cuando empecé a trabajar con gente en Tultepec, con distintos grupos de artesanos, porque la verdad es que he colaborado con varios y pues bueno, esa fue una de las coincidencias y eso como que generó lazos entre nosotros, ¿no? Entonces hubo un aprendizaje mutuo. Eh, y pues bueno, la verdad es que también como algo que también ha sido para mí muy, muy enriquecedor es ver cómo este, toda este, todo este conocimiento, que pareciera conocimiento técnico, pues no es solo un conocimiento técnico, no es un conocimiento que tiene que ver con muchas otras cuestiones culturales, sociales, políticas, económicas, ¿no? Dentro de las comunidades. Entonces, no sé si eso resuelve la pregunta, pues que en verdad son muchos los aprendizajes, ¿no? No podría decir uno solo. Y me parece que Ale tiene prendida alzada la manita. ¿Sí, Ale? Sí, bueno, muchas gracias por venir. A mí me encanta, o sea, soy fan de tu trabajo y no sé, se me hace muy interesante, o sea, me recordó bastante como a la frase de combatir como fuego con fuego, ¿no? Que normalmente dicen como, ay, no, es que, o sea, cuando son, por ejemplo, con las marchas de los feminicidios y todo eso, ¿no? Que es como, es que están rayando y es que no pueden combatir fuego con fuego porque si no se hace como peor la situación. Entonces me hace como muy interesante cómo hablas de esta violencia de la descolonización y cómo, o sea, pasa, digamos, como de un tipo de violencia de los colonizadores al tipo de violencia de quien lo descoloniza. Y no sé, también como que se me hace muy interesante el uso de la pirotecnia porque, bueno, aquí donde yo vivo, en Cuernavaca, Morelos, o sea, creo que se sabe como luego de muchos casos de, o sea, pues de narco involucrado, ¿no? Y yo la verdad donde vivo, o sea, unas calles al lado de donde yo vivo está una colonia que es como muy famosa por los tiroteos que suelen aparecer comúnmente, que es La Varona. Y es casi de todos los días, ¿no? Adivinar, ¿esto es un cohete o es que están disparando, ¿no? Y creo que también como que esa alegoría del mismo sonido de la pirotecnia a los disparos y la violencia es muy interesante. Y bueno, mi duda es que no sé si sea como una pregunta como muy correcta de hacer, pero por ejemplo, cuando son los momentos, digamos, en esta pieza de que te comisionan a hacer algo, tú tienes como ya proyectos que quieres realizar y los utilizas para las comisiones o es más como te dan una temática y tú realizas tu proyecto en base a la temática que te dan. Sí, es una buena pregunta y no me parece incorrecta para nada. Pues creo que se da de distintas maneras, ¿no? Se da de distintas maneras. Generalmente es una compaginación de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando me invitaron a la comisión que fue en California, en el Pomona College, en verdad esa fue una comisión, pues el dinero que ellos tenían para esa comisión era para hacer una especie de recreación de una obra que ya existiera, ¿no? Entonces, no sé si se dieron cuenta que el microbús aparece 2 veces en obras que les mostré. Entonces, digamos que esa fue
esa fue la negociación, ¿no? O sea, como elegir una obra que yo ya hubiera hecho y darle como un nuevo giro. Entonces, por eso es que pudimos hacer esa comisión. Por ejemplo, en Michoacán, para la Bienal FEMSA, en la que también estuvo la profesora Nuria, pues la única cosa que nos pedían era la Bienal se va a llevar a cabo en Michoacán. Entonces, el proyecto se tiene que relacionar con Michoacán, ¿no? De alguna manera. A partir de ahí todo fue libre, ¿no? A partir de ahí todo fue libre. Entonces toda la investigación y toda la propuesta pues fueron por mi parte, ¿no? Luego digo, evidentemente hay que negociar algunas cuestiones, pero en general fue así. Y el proyecto en Chicago, en verdad también fue como bastante libre. Lo que querían hacer ellos en Gallery 400 era un proyecto que involucrara a la comunidad que digamos no está muy lejos de la galería, ¿no? Entonces a mí me interesó pues involucrarme pues por obvias razones con la comunidad mexicana, que en verdad no está muy lejos de la galería. Y a partir de ahí pues el proyecto fue bastante libre. Entonces generalmente creo que funcionan un poco así, ¿no? Como que son, o sea, sí hay como ciertas restricciones, digamos, pero a partir de ahí el artista pues un poco pues propone, ¿no? Y generalmente las restricciones pues tienen que ver más que con una temática, aunque supongo que algunas comisiones también la tendrán, tienen que ver más bien con otras cosas, ¿no? Con cuestiones espaciales, ¿no? De dónde se tiene que llevar a cabo o cuestiones así. Oye, tenía yo un encore en mi presentación y lo voy a compartir porque ya no lo dejé correr porque ya llevaba yo mucho tiempo hablando, pero creo que después de tu comentario de de si son cohetes o son balazos, justamente esta pieza se llama, bueno, está basada en esa frase justamente, es un fragmentito nada más. Ahorita viene. Se llama Pólvora y Estrellas. Es un video que hice. Ya déjenlos que se gasten el parque. Tanto le mira, jálele. Ya, perdón. Sí se vieron los fuegos artificiales, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí. Está buenísima. Me recordó Chicago también, ¿no? En el contexto del día Del 4 de julio. 4 de julio, que sí, Sí. es entre bélico y festivo, ¿no? Y como una apropiación también de la comunidad mexicana, ¿no? De los cohetes. Y Yelena nos hace otra pregunta, bueno, comenta en el chat, muchísimas gracias por tu trabajo tan simbólico y precioso. Me gustaría saber cuál ha sido la mayor complicación que has tenido en tu trabajo, tanto en la creación como en la exhibición. Híjole, la verdad es que ha habido varias. Digo, ya sabrán, ¿no? Cuando uno trabaja con pirotecnia, pues siempre puede haber complicaciones. La verdad es que el proyecto más complicado en términos de los permisos, digamos, ¿no? Para realizarlo fue el de Chicago, ¿no? O sea, enfrentarse con la burocracia estadounidense, además en una ciudad donde hubo un gran incendio y que se quedó como con todas las regulaciones 100 años después, ¿no? De cómo evitar esos incendios, fue una pesadilla. Fue en verdad una pesadilla. O sea, hubo momentos en que yo creí que el proyecto ni siquiera se iba a poder llevar a cabo. O sea, tuvimos que contratar a una productora que se dedicara ¿no? específicamente a esto. Digo, al final lo logramos, la verdad es que luego se nos atravesó la pandemia, entonces, bueno, ese proyecto, o sea, en verdad ese proyecto ha tenido muchas complicaciones porque, ¿no? Entre la burocracia y después la pandemia, si se dieron cuenta, yo les presenté stills, ¿no? del video que al final filmamos sin público, porque también no he terminado de editar el proyecto en video, ¿no? Entonces por eso les mostré los stills. Sin embargo, creo que uno debe de como encontrar la manera de como darle la vuelta, digamos, ¿no? A estas dificultades. Y algo que está pasando con ese proyecto en la actualidad es que había tanto material
de investigación y procesual que ahora estoy en el proceso de cerrar una publicación del proyecto que me parece que va a ser como la parte más sustancial al final, ¿no? O sea, como que tuvimos que trasladar un poco el peso del proyecto. Hubo una exhibición antes de la quema, pero ya como el performance pirotécnico no se hizo como se tenía planeado y se filmó, pues el libro empezó a cobrar mucho más peso y me parece que es bien interesante porque es un libro que para mí se está convirtiendo en un libro de artista, pero que también es una especie de etnografía experimental del barrio mexicano de Chicago, ¿no? Entonces, digo, eso es una. Me acuerdo que cuando estaba también filmando algunas de las viñetas del proyecto de Paralegorías que fueron en Tultepec, pues digo, nunca falta el día que llega el operativo militar policíaco, ¿no? Más grande que has visto en tu vida, a ver qué estás haciendo a la mitad de las calles de Tultepec. Y pues evidentemente yo estaba trabajando con gente de Tultepec, pero ese día a mis colaboradores se les ocurrió que era buena idea no tener un permiso y pues bueno, pues tuvimos que lidiar, ¿no? Con todo lo que implica negociar, digamos, ¿no? Con las autoridades, que, bueno, al final fue interesante porque el que venía a cargo del operativo era un general y nosotros ese video no se los mostré, pero acabamos de quemar un tanque militar en escala real, ¿no? Y se podía ver en el fondo. Y entonces, pues como que platicando con el general acerca de lo que estábamos haciendo, pues al final él dijo, bueno, pues sigan haciendo su arte y nos dejó seguir. Obviamente después vinieron otras complicaciones, ¿no? Después llegó la policía municipal, que esa no fue tan comprensiva, pero pues sí, sobre todo son estas cuestiones pues lo que implica uno trabajar en el espacio público, dos, lo que implica trabajar con producciones más o menos grandes, tres, lo que implica trabajar con un equipo de trabajo pues también más o menos grande, ¿no? Eso siempre lleva sus complicaciones, pero creo que siempre lo hemos logrado superar. En la exhibición me parece que nunca ha habido tantos problemas hasta donde recuerdo. Eh, claro que ese performance, el que les platicaba en Chicago, pues de alguna forma era la exhibición, ¿no? El performance era la exhibición. Eh, pero sí, espero que eso más o menos conteste la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quisiera hacerle a Adela? Majo por allí, María José. Hola. Bueno, un poco siguiendo la plática. ¿Cómo es que te mantienes al margen? Porque los actos políticos y los que recreas con impactante ver y escuchar a la comunidad. ¿Y cómo controlas? ¿Cómo te mantienes al margen? ¿Pero a qué te refieres con mantenerme al margen? Me refiero a cuestiones sociales, a no perder el control de cuando estás con alguien más dentro de tu obra. Pues digo, más que mantenerme al margen, lo que intento es involucrarme, ¿no? Involucrarme pues con la gente, sobre todo que ha sufrido, ¿no? Estas circunstancias. Y de alguna manera, pues colaborativamente tratar de silenciar, como le llamo yo, ¿no? Todas estas historias. Entonces, en verdad, digo, si a lo que te refieres con mantenerse al margen es un poco a tener cuidado, digamos, ¿no? En cuestiones más políticas, pues bueno, a final de cuentas, pues el trabajo ahí está, ¿no? Y el trabajo sale a la luz y pues ojalá tenga cierta cabida, ¿no? Y tenga cierto peso en modificar, si no las narrativas hegemónicas, porque eso creo que sería como demasiado, ambicioso, pues sí en generar un cambio en la aproximación del público, ¿no? A esas narrativas. Probablemente no estoy contestando tu pregunta, pero creo que yo más bien, justo lo que intento es más bien involucrarme, ¿no? Más que mantenerme al margen, si eso tiene sentido. Gracias, Majo. Emilio, por allí está echando su mano también. Sí, aquí estoy. A ver, voy a poner la cámara. Bueno, creo que ya estoy, ¿no? Bueno, primero que nada me encantó tu trabajo, de verdad lo disfruté muchísimo. Y pregunta es, por ejemplo, creo que tienes un trabajo como muy
muy bien pensado, muy específico, en el cual, o sea, creo que realmente, creo que claramente, y perdón por la llamada, creo que se refleja muy bien como, digamos, lo que quieres representar con los performances que haces, ¿no? Y pues mi pregunta es, digamos, como en tu proceso, digamos, creativo a largo plazo, por así decirlo, tu proceso, digamos, como de formación como artista, ¿cómo fue que aterrizaste todas estas ideas y qué fue lo que te llevó a tratar estos temas de la manera en la que los manifiestas, pues? O sea, ¿cómo fue que llegaste a esto y a estas ideas como tan bien armadas, pues, de tu trabajo? ¿Qué fue lo que te llevó a hacer tu trabajo de la manera en que lo haces, por así ser más específico? Sí, gracias, Emilio. Pues mira, es interesante porque la verdad es que todo se ha ido como compaginando, diría yo, de manera orgánica, ¿no? O sea, no creas que todas estas ideas que les expreso yo ahorita ya las tenía cuando empecé el trabajo, ¿no? O sea, también es un poco como que yo creo que como artistas necesitamos, siempre estar viendo, o sea, como siempre estar viendo hacia atrás, ¿no? En nuestros proyectos, además de hacia adelante, ¿no? Y en tratar de entender porque muchas de las cosas las hacemos, o sea, los artistas, muchas de las cosas las hacemos, evidentemente tenemos, ¿no? Un cierto discurso, ¿no? Pero también hay muchas cosas que las hacemos intuitivamente, digamos, ¿no? Entonces, de pronto sí, esta intuición hay que analizarla, ¿no? Como yo lo propondría. Entonces, eso fue lo que a mí me pasó un poco. O sea, empecé a interesarme por ejemplo, lo que les decía hace ratito, ¿no? Me empezó a interesar, o sea, yo hacía esculturas efímeras. Entonces, a partir de analizar por qué me gustaba esto de lo efímero, qué me interesaba del arte efímero, pues caí en cuenta de otras cuestiones efímeras que no eran necesariamente lo que yo estaba tratando, ¿no? Entonces de pronto entro en contacto con las prácticas de quema de Judas, con las prácticas de quema de toritos, y me parece que hay una resonancia con mi trabajo y me empiezo a interesar y a hacer investigación en ese camino, ¿no? Entonces a partir de ahí se empezaron como a hilar, digamos, ¿no? A engarzar muchas cosas que después me hacen ver hacia atrás y veo que en verdad uno de los ejes clave de mi trabajo, pues es hablar sobre la violencia, ¿no? Y justo como decía una de tus compañeras, sobre cómo la violencia se puede, digamos, atacar con la misma violencia, si eso tiene sentido, ¿no? Y ahorita me viene a la mente, alguien de ustedes comentó justamente lo de las marchas feministas, ¿no? Y como todas estas posturas del gobierno de demonización sí, de demonización por ejemplo, atacar a los monumentos, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Yo al analizar todo eso que pasa, ¿no? A mi alrededor, me doy cuenta, pues, hacia dónde quiero llevar mi trabajo y hacia dónde quiero seguir la investigación y dónde hay compaginaciones. Porque estoy totalmente de acuerdo con esa observación, ¿no? O sea, ¿en qué momento resultó que ahora los monumentos son más importantes que la vida de las personas, ¿no? O que la dignidad de las personas? Y ahora resulta que hay que defender de la violencia a estos monumentos, cuando esa violencia en verdad está encaminada a hacer visible otro tipo de violencia que es la que se debería de estar atacando, ¿no? Entonces, digamos, pero todas estas ideas y todo este engarzado de pensamientos, digamos, pues se dio a partir de ver hacia atrás en el trabajo y a partir de ahí analizar cómo ir hacia adelante, ¿no? Entonces yo siempre creo que es importante hacer un camino como hacia atrás y hacia adelante en lo que estamos haciendo. Súper, mil gracias. Gracias. ¿Alguien más por allí tiene una pregunta? Todavía tenemos unos minutitos. ¿Alguien más que quiera alzar la mano por ahí? Bueno, yo quería, aprovechando que todavía nadie se anima, me interesaba también como entender tú cómo has vivido. Por un lado está como toda la etapa de la producción de la pieza, que lleva como por un lado mucha investigación de tu parte en términos de los sucesos y de las distintas narrativas que giran en torno a un hecho, ¿no? Tanto las perspectivas hegemónicas como las de locales, cómo lo vivió la gente que estuvo implicada en los sucesos, ¿no? Viene después esta etapa de producción, ¿no? De generar el incendio, le pondría yo, un poco desde mi lectura, pero después también viene una etapa de llevar ese incendio al espacio del museo, al espacio de la galería. Y de repente me interesaba saber tú cómo te sentías en ese otro espacio, porque creo que hay una parte que sé que disfrutas mucho, que es la de el incendio, ¿no? La de cuando estás en comunidad o estás trabajando construyendo la recreación de estos sucesos y el suceso pirotécnico.
que remueve mucho como justamente y genera este momento como muy poético de reivindicación de una historia que probablemente ha sido callada, manipulada, distorsionada, etcétera. Pero luego viene otra vez el regresar al mundo institucional que es el museo, ¿no? Y ahí me pregunto cómo te has sentido tú, como en estas experiencias, cómo ha sido ese otro lugar, ¿no? Sí, pues mira, la verdad es que s- diría yo que cada vez me interesa menos el espacio de museo como espacio expositivo, ¿no? Porque sí, evidentemente mi obra cada vez como que se traslada más al espacio público, básicamente. Sin embargo, me parece que es importante tener también ese otro espacio, porque justamente muchas de las personas con las que yo colaboro, para ellos es importante ese espacio, ¿no? Porque es un espacio de visibilización, ¿no? Entonces creo yo que sí es importante, aunque uno termina como jugando dentro del mismo juego casi, ¿no? Pero de alguna manera es un espacio más, ¿no? Por ejemplo, para la gente en Arantepacua, pues o sea, no solo el espacio en el Centro Cultural Clavijero, perdón, sí, el Clavijero, ¿no? Era importante, o sea, la exposición en Morelia como centro de poder estatal, ¿no? Que en Morelia se llevara la exposición y que se viera lo que pasó en Arantepacua, sino que incluso ahorita, pues hemos insistido mucho en que llevar la exposición a otros lugares, ¿no? Porque para ellos es muy importante que, por ejemplo, la exposición se vaya al Secute en Tijuana, donde hay una comunidad grande purépecha también, que vaya a Chicago, que vaya a otros lugares, porque para ellos eso es una forma de visibilizar, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me ha como confortado, digamos, ¿no? O sea, digo, la verdad es que sí disfruto también los montajes en los museos, porque me parece que es un espacio, es como un reto interesante, ¿no? Es otro reto totalmente, porque de pronto uno tiene que adaptar las cosas o darle nuevos formatos, eh, pero creo que son espacios que terminan siendo importantes para el proyecto en sí, ¿no? Para el proyecto en sí, para la visibilización. Entonces, también creo yo que los proyectos, o así es como lo veo últimamente, tienen que ser como, que pueden como morfar, ¿no? Pueden como transformarse y tener muchas plataformas, ¿no? Entonces, de pronto un proyecto puede darse en un espacio público, después trasladarse a una galería. No va a ser igual, pero puede o sea, encontrar las maneras en las que se adapte de manera que funcione. Puede convertirse en un libro, puede convertirse en una presentación multimedia como esta, puede convertirse incluso en un texto más académico, ¿no? Entonces sí creo como en esa vida múltiple de los proyectos. Muchísimas gracias, Adela. Pues si nadie más tiene una pregunta, pues agradecerte nuevamente el que hayas compartido todos estos proyectos, que nos hayas dejado escucharte, que hayas presentado pues también como también la estructura de las ideas, ¿no? Que están detrás de toda la pirotecnia. Creo que eso también nos ayuda mucho como comunidad académica a escucharte, como no solamente ver la parte estética, sino también toda esa parte conceptual que está detrás del trabajo. Muchísimas gracias por compartirlo y pues muy buenas noches. No, pues gracias a ti, Nuria, y a todos por estar aquí. Y espero no haya sido demasiado, porque después me di cuenta que estaba un poco largo todo el choro, pero pues espero que se haya podido seguir. Y pues nada, gracias a ustedes y buenas noches. Estuvo muy bien, estamos llegando a las 19, que era el horario destinado, así que fue Perfecto. más que a tiempo. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Por conectarse y pues nos vemos hasta la próxima.